Muy buena gente, vamos allá con los textos de griego de hoy. En esta ocasión tenemos un solo texto y si lo revisamos con cuidado y de forma relativamente comprensiva, como siempre, vemos que a principios de la segunda línea tenemos un punto, que ya sabéis que los puntos facilitan mucho las cosas, ¿verdad? Por tanto tenemos este texto dividido en dos. Vamos a hacer primero hasta el primer punto. Buscamos verbos. Si no encontráis los verbos, como siempre, hacemos la morfología entera y ahí aparecerán. El primer verbo con el que nos encontramos es el eipon. Tenemos la desinencia omicron ni, que es una desinencia secundaria, más la epsilon, que es un aumento silábico. Recordemos dos tipos de aumento, silábico y temporal. Aumento silábico cuando el verbo empieza por consonante, en este caso lambda, que es una epsilon, y aumento temporal cuando el verbo empieza por vocal, que es el alargamiento de esa vocal. En este caso, el verbo empieza por consonante, por lo tanto, vamos a tener un aumento silábico. Estos son marcas de imperfecto y además no puede ser aoristo porque no tenemos sisma aoristo. Por tanto, esto es una tercera persona del plural del imperfecto de indicativo activo. Leipon, que significa abandonar, dejar incluso, puede que tenga, desde el punto de vista indoeuropeo, la misma raíz que el verbo inglés leave, pero bueno, eso ya es harina de otro costal, ¿verdad? Si seguimos buscando, vemos que tenemos un segundo verbo, que es efeugon, perdón, hay que pronunciar bien. Una vez más, mismo sistema, desinencia omicron ni secundaria, aumento silábico, por tanto, tercera del plural del imperfecto de indicativo activo. Verbo feugo, que significa huir, misma raíz que el verbo fugo del latín, que significa huir. De ahí viene el español fuga, una fuga, ¿no? O fugar, o fugarse. Fugarse, verbo reflexivo, por cierto. Tenemos ya dos verbos, necesitamos un nexo. Tenemos dos kais, pero el segundo kai está pegado al verbo efeugon, por tanto este kai va a ser el que una de las oraciones. Porque los kais suelen unir lo que tiene al lado. Y este kai, que es una conjunción nexo, tiene toda la pinta que va a unir guinaicas con paidas. En cambio, el segundo kai no puede unir paidas con efeugon. Por tanto, ese segundo kai va a ser el nexo de las oraciones coordinadas. Por tanto, tenemos una oración coordinada número 1 que va a empezar al principio y va a llegar hasta justo antes del kai. Y a partir del segundo kai, que por cierto no hemos analizado, tenemos la oración coordinada número 2. Bien, el siguiente paso que vamos a tener que hacer es hacer la morfología nominal de todo. Enza se busca tal cual en el diccionario, es un adverbio. De es una partícula, no se echa cuenta. Men es una partícula que no se echa cuenta. Hoi, cardu, hoi aparece anotado porque es una palabra que no viene en el diccionario, pero el artículo hoi, nominativo plural masculino. Tas, una vez más, tenemos el artículo. Los artículos nos facilitan mucho la vida. Oikias, guinaicas, caipaidas, va a ir todo junto. Oikias, guinaicas, paidas es una enumeración. Acusativos plurales. Y por último, epi, preposición de acusativo. Y taore, este artículo, una vez más, podría ser denominativo plural o de acusativo plural. Como tenemos una preposición de acusativo, pues acusativo plural. Complemento circunstancial, por supuesto. Ore significa monte, de ahí viene la palabra orografía, que es el estudio del relieve de una región. Bien, ya hemos hecho la morfología, vamos allá con la sintaxis, lo que nos quede, ¿no? Cardujoi, sujeto,
Tasoikias, Kinaikas, Kaipaidas es el complemento directo de la oración coordinada 1. Epitaore es el circunstancial y ya estaría todo hecho. Como la segunda oración no tiene sujeto, el sujeto va a ser el mismo, es decir, hoi kardu hoi. Traducimos. Si una oración empieza por un adverbio, mantengamos el adverbio allí. Enza, allí. Hoi kardu hoi, los carducos. El eipon, verbo leipo, que significa abandonar en imperfecto, abandonaban o incluso dejaban. Tasoikias, los hogares. Oikos en griego significa casa, como, por tanto ese es el nombre del famoso yogur. Siempre gusta mucho en los anuncios de yogur griego poner palabras aleatorias. Por ejemplo, el famoso chronia, que es la pronunciación en griego moderno de chronia kai-chronia, que significa años y años. Bien, pero bueno, una anécdota más, ¿no? Seguimos. Abandonar los hogares, coma, las mujeres. Kaipaidas y los hijos. Kai y Efegon huían. Epitaore, hacia las montañas. Bien, ya tenemos hecho la primera parte, nos queda la más cortita. Empezamos otra vez con los verbos. Esta vez no hay mucha dificultad. Tenemos esan, que es una tercera persona del plural del imperfecto del verbo eimi. No hay más verbo, por tanto tenemos una oración simple. Este kai ofrece problemas, porque este kai podríamos verlo como conjunción nexo. El problema es que tendría que unir halkomasi con de, y no lo une, porque evidentemente de es una partícula y halkomasi va a ser un sustantivo o un adjetivo, imposible. Entonces tenemos que tirar del segundo valor de kai, que es el de adverbio. Significa también. Halkomasi, de halkoma halkomatos, que son objetos de bronce. Desinencia si de la tercera. Dativo plural. Voy a poner la declinación. Dativo plural. Y pampolois, adjetivo que va junto. Y ya por último, hai, un pronombre, no, digo yo, un determinante, un artículo nominativo plural que va con X ahí. Hacemos la sintaxis. Halkomasi pampolois, como es un objeto, o varios objetos, va a ser posiblemente complemento circunstancial. Y oikiai va a ser el sujeto de la oración. Traducimos. Sujeto. Las casas esan, podemos traducir por ser, estar o por incluso tener. Ya llegaremos a eso. Vamos a traducir por, en este caso, por tener, ¿de acuerdo? En imperfecto. Cuando el verbo eimi, esto lo veremos el año que viene, pero bueno, cuando el verbo eimi tiene un dativo, este dativo se denomina dativo posesivo. Y se traduce de la siguiente manera. Las casas tenían, adverbio, también, halkomasi pampolois, innumerables pampolois, objetos de cobre.
de cobre, no, de bronce, perdón. De bronce, el bronce que es una aleación de cobre y estaño muy valiosa por su ductilidad, pues permitía que se modelase, se hiciesen culturas y demás. Las armas no era tan valioso, pues porque al ser tan maleable tendía a doblarse, y entonces no era resistente, y se optaba por otro metal más fuerte, que es el hierro. De hecho, el descubrimiento del hierro provocó que las civilizaciones más avanzadas pudiesen dominar aquellas que aún se mantenían en la edad del bronce. Y estaría, como veis, no es un texto demasiado complicado. Recordad delimitar bien las oraciones coordinadas y no dejéis de repasar morfología. Abrazos digitales, hasta luego.